Esperando con María se llenaron del Señor, que Dios está presente, está limpio el corazón. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque el silencio guardo la presencia y llegante con amor. Nuestro tiempo es tiempo nuevo, cada vez que sale el sol. Escuchando su palabra, la vida es que disipa las tinieblas y la guerra del temor. Se hace fuertes nuestras manos con la madre del Señor. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque en el silencio guardo la presencia y llegame con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Así iniciem esta vigilia en honor a Maria Immaculada. Tindrem 3 moments. En un primer moment anem a escoltar i anem a percibir el sí de Déu a la humanitat. Un sí que abarca tota l'existència de l'home. Després, el segon moment, el sí de la humanitat a Déu, significat en la Mare de Déu, en Maria Immaculada. I l'últim moment d'esta vigília serà el nostre sí, el nostre compromís, el de cada un de nosaltres. El sí que donem en la nostra vida i en les nostres circumstàncies, situacions personals de cada un de nosaltres, el sí que donem constantment i contínuament a Déu. Mos disposem i anem a escoltar la paraula de Déu. Les lectures que hem triat per a esta vigília són les pròpies de la celebració d'este dia. Anem a escoltar un passatge del llibre del Gènesis, la primera lectura que se llig en esta festa. I la segona lectura serà l'Evangeli d'este dia, també d'esta festa. Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo.
Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Como decía al principio, esta vigilia de oración, lo importante será escuchar, ciertamente, ¿no? Y percibir el sí de Dios que Dios nos ha dado, el sí de Dios que da María en nombre de todos nosotros a Dios, pero importante será que esta vigilia de oración nos sirva para poder pronunciar nuestro sí a Dios. Mirad, esta lectura que hemos escuchado del Génesis, yo no voy a entrar a hablar de ella o a discutir el sentido, el literal histórico de este pasaje del Génesis que acabamos de escuchar. Pero sí que voy a hablar de una realidad que es lo que pretende esta página de la palabra de Dios, de una realidad, y es la realidad del pecado. No de la literalidad histórica de la página, sino de la realidad del pecado, que es una realidad, o la realidad, podríamos decir, más alienante y que más nos esclaviza a las personas, la que más destruye. El pecado nos deshumaniza e impide que lleguemos a ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros, lo que ha pensado desde antes de crearnos de cada uno de nosotros. El pecado lo destruye o de alguna manera nos desvía de ese fin, de esa meta para la que Dios nos ha creado. Mirad, fijaos lo que ocasiona el pecado en el corazón de los hombres. ¿Habéis escuchado la lectura? ¿Habéis estado atentos a la lectura? Dice que después de que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llama y le dice, ¿dónde estás? Y el hombre, Adán, dice, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fijaos el desastre del pecado en el hombre. En primer lugar, el pecado hace que el hombre se conciba a sí mismo, se conciba dividido en sí mismo. Dice, sentí miedo, me descubrí desnudo, es decir, siente vergüenza de sí mismo. El pecado le ha hecho descubrir a Adán, le ha hecho descubrir al hombre que es víctima de sus propias incoherencias. Y eso le llena de vergüenza y le llena de temor. Y por tanto experimenta en sí mismo una división. El pecado nos hace experimentar en nosotros una división interna. No nos sentimos a gusto con nosotros mismos, ni muchas veces con lo que hacemos, ni cómo nos comportamos. Y experimentamos esa división que San Pablo también la dice. San Pablo dice muchas veces que él hace lo que no quiere, el mal que no quiere, y no hace el bien que quiere. Esa es la primera consecuencia del pecado en nosotros. Hacernos percibir la división interna, la vergüenza, el sentirnos desnudos, el haber traicionado de alguna manera nuestra vocación, para lo que estamos creados. Esa es la primera consecuencia del pecado, experimentar la división interna cada uno de nosotros. Y los más mayores también tenemos experiencia de esta realidad, de haber experimentado esa división interna, que nos hace percibir la frustración de nuestra vocación, para lo que hemos sido creados, para encontrarnos con Dios. Fijaos, en segundo lugar, el pecado lo que ocasiona en el corazón del hombre es percibir a Dios como alguien ajeno, alguien extraño, alguien a quien temer. Dice, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre percibe a Dios como alguien ajeno y alguien extraño, alguien del que esconderse, al que temer. Fijaos, si antes el hombre percibía a Dios como el amigo, el que le acompaña y con el que camina y con el que pasea, a partir de ese instante es alguien ajeno a mí. Y esa es la segunda consecuencia del pecado. Percibir a Dios no como alguien que está conmigo, sino alguien que está contra mí. Alguien que de alguna manera me perjudica o coarta o limita mi libertad. Es decir, alguien ajeno, extraño. El pecado nos aleja de Dios.
Como digo, nos hace experimentar la división interna y nos aleja de Dios constantemente, a quien percibimos desde el miedo y a quien percibimos como alguien que no conviene o no nos conviene fomentar la amistad. Sentí miedo y me escondí. Dios, alguien extraño, alguien ajeno, del que escondernos, del que huir, alguien que impide mi realización personal. Esa es la segunda consecuencia del pecado. La primera es la división interna, la segunda es el alejamiento de Dios, Dios extraño y ajeno. Y la tercera consecuencia del pecado, fijaos, le dice Dios a Adán: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Dice: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. Los otros. La división y la separación con respecto a los otros. La división interna. Yo me percibo desnudo, siento vergüenza de mí mismo. Percibo a Dios como alguien ajeno y extraño a mi vida, del que esconderme. ¿Entendéis la consecuencia del pecado? Y en tercer lugar, los otros. ¿Quién tiene la culpa de que yo haya pecado? El otro. Es decir, el enfrentamiento con los demás, la distancia con los demás, la separación con los otros. El otro ya no es, la mujer ya no es mi compañera, ya no es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es alguien que ha sido causa de mi caída. Me ha tentado y he caído, es causa de mi perdición. El otro es causa de mi perdición. Ya no percibimos al otro como el hermano, como el amigo, como el compañero, sino como el enemigo, el que me impide, me ha impedido, me ha hecho caer y de alguna manera me ha traicionado, o ha hecho que traicione mi vocación primera, que es la del encuentro con Dios. Fijaos la consecuencia del pecado. El pecado es decirle no a Dios. Eso es el pecado, decirle no a Dios. Querer vivir y construir nuestra vida al margen de Dios. Es lo que se describe en esta página. Y en ese momento es cuando los hombres experimentamos nuestra división interna, nuestro alejamiento de Dios y la separación con respecto a los otros, el enfrentamiento con los otros. La mujer me tentó, ella es la culpable. Yo me he dejado llevar, he sido engañado. El enfrentamiento con los otros. Es madre muy sencilla, criatura del Señor, Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Diste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre consigna su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser vasija de su amor. Quiero dejar lo mío para Él. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser vasija de su amor. Entendía sus palabras, pero respondes con fe. Dejas que su amor te guíe, confiando siempre en Él. Con su espíritu de vida te dejaste transformar, te abandonas en sus manos para hacer su voluntad. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser vasija de su amor. Quiero dejar lo mío para Él. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser vasija
Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob y para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo era eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Bueno, hemos reflexionado la primera lectura sobre, digámoslo así, ese no del hombre a Dios y ese sí de Dios al hombre. Un Dios que desde aquel día no dejó de salir a pasear. Y cada tarde, como hacía en el paraíso, pues seguía saliendo a buscar. Hasta que una tarde se encontró con una mujer a la que de una forma especial había preparado. Y la había preparado cuidándola, mimándola, con un privilegio especial. La había hecho inmaculada, es lo que hoy estamos celebrando. Había impedido que aquel primer pecado le afectase. Y sobre todo había hecho que toda la vida de María fuese de una forma especial, un escuchar esa palabra, un estar atenta y sobre todo un ir discerniendo en su vida qué es lo que Dios le pedía, qué es lo que Dios esperaba de ella. Y aquel encuentro empieza de una forma especial. Empieza de una forma especial con un saludo. Dios te salve María. Dios te salve María. Y aquella mujer se turbó. Y el ángel le dice: estás llena de gracia. Estás llena de gracia. Dios le propone un plan, Dios le propone un proyecto. Va a ser madre, va a hacer posible que ese encuentro entre Dios y la humanidad ya no sea un encuentro simplemente externo. Dios no se conforma con ser simplemente un compañero, quiere ser uno de nosotros, quiere hacerse como cada uno de nosotros. Y Dios le pide permiso a aquella mujer. Esta noche estamos meditando un poco en torno a ese sí. La pregunta que os lanzo es: ¿habéis escuchado algún sí en el Evangelio?
¿María le dice que sí a Dios o no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? En el Evangelio no aparece ningún sí. En el Evangelio no aparece ningún sí. Pero es que, ¿qué le pasa a nuestro sí? ¿Vas a estudiar? ¿Y qué decimos? Sí. ¿Y las palabras? Se las lleva el viento, luego no estudiamos. ¿Vas a amar al prójimo? Y decimos sí. Y las palabras se las lleva el viento, ¿no? ¿Qué es lo que hace María? Ese sí de María, más que una palabra, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien se atreve a responder? María no dice sí, dice hágase, hágase, hágase en mí. Es decir, el sí de María no es esas palabras que se las lleva el viento, sino un hacerse carne, un hacerse obra, decir ese sí. María no se conforma simplemente con decir sí con la voz, sino que todo su cuerpo, toda su vida, todo lo que es María, ahora queda implicado en esa respuesta a Dios. Y hace precisamente, hace lo que de una forma especial recuerda a la creación. Se pone en manos de Dios, deja que el Espíritu vuelva a soplar, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y puesta en manos de Dios como el barro en manos del alfarero, dice que se haga en mí, que se haga en mí, que se haga en mí, y estoy dispuesta a cambiar planes, que se haga en mí y estoy dispuesta a implicarme, que se haga en mí y estoy dispuesta a que ese sí no sea un sí solo cuando me conviene, cuando me apetece, cuando me interesa, sino un sí total, un sí total. No es un sí del que ahora puedo decir no, porque digo, hágase en mí según tu palabra. Y María nos enseña, ¿no?, que no bastan las palabras, no bastan las palabras. Muchas veces decimos, yo soy cristiano, cuando me interesa, cuando me conviene, cuando me apetece. Es que hoy lo siento, soy cristiano, pero mañana no lo siento, esto ya no va conmigo, pero al pasado mañana me vuelve a apetecer. Esos son nuestros sís, ¿no? Nuestros sís, pero no es el sí que da María. El sí que daba María va mucho más allá, porque implica y complica su vida, implica y complica su tiempo, implica y complica todo lo que es su persona, toda su persona. Aquí en Pujol, ¿no?, veneramos a la Virgen al pie de la cruz. ¿Os imagináis que la Virgen hubiese dicho, sí, pero ahora que viene este momento duro y difícil, yo no? No cuentes conmigo, no cuentes conmigo, no. Es un sí total, es un sí comprometido, es un sí encarnado y es un sí que es posible siempre cuando uno se pone bajo la acción del Espíritu y se pone en las manos de Dios. Fijaos. María hoy nos es presentada con tres nombres. Nos dice el Evangelio, la Virgen se llamaba María. El ángel la llama llena de gracia. ¿Y sabéis cómo se llama María a sí misma? Esclava del Señor. Aquí está la esclava del Señor. Y termino con estas preguntas. ¿Qué pone en vuestro carnet de identidad?
vuestro nombre, con el que fuisteis bautizados, con el que fuisteis inscritos. ¿Cómo os llama Dios? ¿Cómo os llama Dios? ¿Vale? Sería interesante, ¿no?, que a lo mejor nos lo preguntásemos, ¿no? Es decir, a María la llaman llena de gracia. ¿Cómo me llama a mí? ¿Y cómo me presento yo ante Dios? Ella se presenta como la esclava del Señor. ¿Y yo? ¿Cómo me presento? ¿Cómo es mi sí a Dios? ¿Cómo es mi sí a mis hermanos? ¿Y cómo es mi sí también a mí mismo? Hemos dicho que el pecado, lo ha dicho don Guillermo, rompe esas tres relaciones: con Dios, con los demás y con uno mismo. Pues bien, María nos enseña a decir que sí a Dios, a los demás y a sí misma. Pues bien, que nosotros también, ¿no? Es decir, valoremos sí de boquilla, sí comprometido, y ese sí está demostrando cómo me llama Dios, y cómo me llamo a mí mismo, cómo me presento yo. Pues también en una vida llena de nos, que siempre le decimos no, y yo creo que es lo que más decimos: no hagas esto, no, que aprendamos a ver la vida también en positivo. Sí a Dios, sí a su plan, sí a su proyecto, y sí comprometido. Quantes coses a la vida que s'entenen millor tot i no són més que mentides que s'amaguen dins de tot. Sortir la meva vida estimant-me de cop. Jo voldria cada ser com tu. En silenci escoltares la paraula de Jesús i la fe es va de vida a l'amor teu tan profund, d'amor que cau a terra i xerrilla sense por. Amb el cor ple d'alegria vull cantar. A la fe yo m'he trobat, que a la nit sempre has estat amb tu. No em deixes, mare meva, resta sempre així tocat, perquè tu a cada dia compartir amb els germans tot el que has fet en nosaltres, un somrís d'eternitat. Entregar més senzilla vull cantar. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
María dijo sí, arriesgando muchas cosas. Confió en el Espíritu y asintió. Al igual que María debemos hacer, al igual que María, abrir el corazón al Espíritu de amor. Elegida de Dios por su pobreza, elegida de Dios por su humildad, elegida de Dios por su pureza, elegida de Dios por su bondad. Dios nos pide confianza. Él quiere que tengamos comprensión. A nosotros Dios nos pide con María que vivamos sin desmayo cada día y poner en activo el corazón. Elegida de Dios por su pobreza, elegida de Dios por su humildad, elegida de Dios por su pureza, elegida de Dios por su bondad. Muchos dicen sí, pero no cumplen. Algunos lo rechazan, dicen no. Otros hacen todo lo posible, otros hacen todo lo posible. Dime dónde estamos tú y yo. Elegida de Dios por su pobreza, elegida de Dios por su humildad, elegida de Dios por su pureza, elegida de Dios por su bondad, elegida de Dios por su pobreza, elegida de Dios por su humildad, elegida de Dios por su pureza, elegida de Dios por su bondad, 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 elegida de Dios por su bondad. Necesitando sís. Necesitamos sí, ¿vale? Ahora nos van a repartir una reflexión, ¿no? Para que, venga, nos ayudáis, la repartís, venga. Nicolás, ¿ves algo? Sí, venga, venga, sí. Bueno, nos van a repartir una reflexión, ¿no? Es eso, ¿no? Con varias preguntas. ¿Cuántas veces al día decimos sí a Dios? ¿Cuántas veces? Dios nos ama y nos perdona antes de que le digamos sí. ¿Por qué no decir sí? ¿Por qué no decir sí? Pensemos como en nuestro sí a Dios, con nuestros padres, amigos, familia, sociedad, comunidad. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra respuesta?
Y por último, pues bueno, permanecemos en la cerrazón del pecado, en nuestra debilidad, somos capaces de volvernos a Dios. Bueno, son preguntas para reflexionar, ¿vale? Y después de todo lo que hemos hablado, hemos visto y demás, pues bueno, pues ahora también tenemos un tiempo para, si queremos decirle que sí a Dios, pues bueno, aquí hay unos post-its, ¿vale? Y se puede poner que sí, se puede poner algún compromiso, alguna cosita, y pues lo ponemos en ese gran corazón.
sino que nuestro sí sea sí, ¿no? Es lo que nos enseña María y lo que nos han enseñado tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y bien, pues ahora presentamos al Señor nuestras peticiones y acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por cuidar a nuestras familias y ayudar a la gente que más lo necesita. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, la salud y las cosas que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tener la oportunidad de estudiar cuando muchos otros no pueden por sus condiciones. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, para que cuides y ayudes a los más necesitados, más aún en estas fechas que vienen. Te lo pedimos. Te pedimos, Señor, por estas familias que nos has dado. Te pedimos, Señor, por todas las personas que dedican su vida a ti, para que mantengas su llama siempre ardiendo. Te lo pedimos, Señor. Bendíceme, Señor, como a María, que tu gracia inunde todo mi ser, y que un ángel me recuerde cada día que a Jesús en mi interior puedo tener, y gestar con ilusión un hombre nuevo y alumbrar al mundo un nuevo amanecer. Si tú quieres de la mano con María, puedes aprender a amar a Jesús, que la gente de tus labios, María, llenaría el mundo entero con su luz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.